Hola, bienvenidos o bienvenidos de regreso. Yo soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal tremendamente variado, vamos a decirlo así, donde tocamos muchísimos temas, hablamos de pensamiento racional, hablamos de ciencia, hablamos de pseudociencias, criticamos las supersticiones y también hablamos de arte y también hablamos de poesía. Y aquí hablamos ahora de música y sobre todo de música que está fuera de los espacios de lo comercial o de música que ahora está fuera de los espacios de lo comercial, porque quizás mañana no lo esté, y es el caso de esta banda que acaba de sacar un nuevo disco, se llama Bird Talker, y Bird Talker es el que le habla a los pájaros, y es una referencia a San Francisco de Asís, que se decía que hablaba con los pájaros. Si usted cree eso, tiene usted un problema, pero bueno, hay gente que lo cree. Entonces, ellos que tienen una visión un tanto mística de la realidad, y que es perfectamente válida, aunque no sea cierta, decidieron tomar ese nombre en memoria, además de que, según ellos, Francisco de Asís hacía tonterías para demostrarle al mundo que no debían tomarse demasiado en serio, y esa sí es una buena elección, la de quien la dé. Dicho esto, a mí esta banda me la recomendaron las personas que ven esta serie, que poco a poco va teniendo su público. Por favor, apóyenla. Les pido que nos apoyen, sobre todo recomendándola a gente a la que le puede interesar esta música. Bird Talker es un grupo que tiene raíces en el folk, pero que claramente es un grupo de rock. Por lo tanto, es lo que se podría llamar rock de raíces, o como se le llama en Estados Unidos. Uno de sus principales representantes en este momento es una de mis bandas favoritas, que es Larkin Poe, las dos hermanas Lovell, que están en este momento, estuvieron en España y no las pude ver. Bueno, ni llorar es bueno. Y esta canción, una anotación sobre esta canción además. La canción se llama Sob Story. Sob Story es la historia, la historia de tristeza que te cuenta la gente, el pobrecito de mí, que mucha gente la tiene armada, ¿no? Casi la tiene guionizada. Entonces te cuentan sus historias de tragedia para que tú digas, ay, pobrecito, y te acercas y les das palmaditas en la espalda y les compras un helado. Esa es Sob Story, la historia de sollozos o el cuento de sollozos que muchos cuentan y que muchos de nosotros, y por lo menos así lo plantea la canción, y no creo que esté del todo desencaminada, pues muchos o todos nosotros tenemos nuestras historias esas de ay, pobrecito de mí, que luego tenemos que decir nosotros mismos, a ver, mira, no es mi vida tan trágica como me la planteo, y por supuesto no tengo motivos de ofenderme tanto como me ando ofendiendo yo luego por la vida, o como se andan ofendiendo unos, que algunos nos ofendemos bastante menos. Pero bueno, la historia es que esta es una canción enormemente optimista de Bird Talker, precisamente tratando de hacer a un lado su cuentito de sollozos de pobrecito de mí. A ver, la canción está muy bien, la letra me parece fantástica,
La voz de los dos, que creo que son marido y mujer, funciona extraordinariamente bien. Los instrumentos están muy bien. La guitarra acústica la ponen curiosamente por momentos al frente en la mezcla, al frente de la eléctrica, pero están oyendo al baterista. Porque si no están oyendo al baterista, voy a regresar un poco y les invito que escuchen lo que está haciendo el baterista, porque está apoyando, empujando y enriqueciendo la canción como debe hacerlo un buen baterista. Me parece impresionante. A ver si es desde aquí más o menos. Y ojo. Ahí va normal. Groove, ritmo. Every day I'm looking now off the window wrapped around my eyes. I'm peering through a tinted glass. I wanna see clear, I wanna be free from all the ways I get lost in defense and critique my kaleidoscope. Sweet sound, gonna plant my feet, gonna loosen my hold on my old sob story and let it die. ¿Saben ustedes para qué se usan las cursivas y las negritas y el subrayado y las mayúsculas cuando se escribe? Es para llamar la atención sobre una palabra, sobre una expresión, sobre algo interesante. Decir, no, esto no es parte de la frase, esto es el título de algo. Esto hay que tener en cuenta. Vea usted esta nota de pie de página, luego hay uno que va uno abajo y enriquece lo que estaba leyendo. Y es lo que está haciendo la batería. A ver, la canción es excelente. La banda suena muy, muy bien. Pero no es frecuente, no es tan frecuente como uno quisiera, que un baterista sepa exactamente cuándo decir, escuchen esto, atentos a esto. Ojo, esos rellenos que son la introducción a lo que va a cantar el cantante o la introducción a lo que va a hacer el instrumentista, que te llevan de un punto a otro de la canción, además sin demasiados aspavientos. Lo está haciendo porque pues, es el trabajo del baterista. Y cuando el baterista hace su trabajo así, a mí me recuerda mucho cómo lo hacía Ringo Starr. Él hacía el trabajo del baterista, llevaba la canción de aquí a allá, y cuando había que empujar, empujaba, y cuando había que apoyar la voz, la apoyaba, y cuando había que simplemente dedicarse a seguir el ritmo con el groove, lo hacía para que brillara la voz, o que brillara la letra, o que brillara la guitarra. Me tiene... que el grupo es un descubrimiento, sin duda alguna, el grupo me parece extraordinario, pero el descubrimiento del baterista para mí está siendo lo más destacado de aquí. Pues muy bien. Las dos voces se complementan magníficamente, y la canción finalmente tiene un mensaje importante, el dedicarme a hacer
las cosas, dejar que mueran mis ideas de pobrecito de mí, con las que le cuento las cosas a la gente, y asumir otra actitud ante la vida, que no es forzosamente una actitud positiva, ¿no? Por lo menos no creo que eso sea lo que esté diciendo la canción, sino que simplemente hay que ponerse en acción en vez de sentarse a decir, ay, pobrecito. Yo he conocido gente así, usted seguramente ha conocido gente así, gente que se dedica a ser víctima profesional y ser víctima no le permite vivir. Me gusta, creo que la instrumentación es excelente y creo que sin el baterista pierde mucho el grupo. La canción sigue existiendo, la guitarra sigue existiendo, las dos guitarras, la de acompañamiento, la acústica me parece está muy bien llevada, y el guitarrista en la eléctrica que hace su trabajo con una pulcritud excelente. Pero sin el baterista perderían muchísimo, muchísimo, verdaderamente, y siento que es una de las grandes basas de esta banda, de la que hay que escuchar el disco completo. Este es el sencillo que lanza el nuevo disco se llama precisamente Sob Story, historia de sollozos, y hay que escucharlo completo, lo voy a escuchar completo, porque esto me lo recomendaron, es de las recomendaciones que me ha hecho la gente que ve ahora música, y debo decir que hasta ahora las recomendaciones que me han hecho han tenido un éxito enorme, así que por favor síganlas haciendo, aunque yo todavía tengo una lista de más de 100 canciones, grupos, bandas, solistas, cantantes, arreglistas, intérpretes, que quiero meter aquí cuando apenas nos acercamos al primer centenar de los capítulos, de los episodios, de las aproximaciones, de las canciones de Ahora Música. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan escuchando música fuera de los espacios comerciales. Atrévanse a salir del sendero trillado y buscar nuevos caminos. Y nos vemos aquí la próxima vez que nos toque decir Ahora Música.